Egunon denori, da eskerrik asko, etortzeagatik. Comparezco hoy ante ustedes, acompañado, como ven, del viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos, Alberto Alberdi, y del director de Economía y Planificación, Jordi Campàs, para darles cuenta de dos cosas. Por un lado, del avance de cuentas trimestrales publicado hoy por el Eustat, correspondiente al segundo trimestre de este año, y por otro, del informe anual de la economía vasca del año 2016. A la primera de las cuestiones daré personalmente las explicaciones para, posteriormente, pasar la palabra al viceconsejero con el fin de que explique en detalle lo ocurrido en la economía vasca a lo largo del año 16 y también nos desvele algunas de las claves de la economía vasca. Por mi parte, voy a empezar con la valoración de la información del Eustat, que muestra que la economía vasca mantiene el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto con el que cerró el año 2016 y un alto nivel de generación de empleo. Euskal Ekonomiak eutsi egiten dio 2016 urtearen itxierako barne produktu gordinaren hazkunde erritmoari eta enplegu sorrerako erritmoari handiari. El Producto Interior Bruto creció un 2,9% en el segundo trimestre del año 17 en términos interanuales, lo que representa una nueva elevación de su ritmo de expansión, que ha ascendido una décima en cada uno de los trimestres del año. En términos intertrimestrales, la tasa de crecimiento ha sido del 0,9%, cifra a todas luces considerable que refleja el buen momento que vive la economía vasca. En coherencia con el dato del PIB, la creación de empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes se elevó hasta el 2,2% en términos anuales, con una tasa intertrimestral del 0,8%. Esta tasa se sitúa una décima por encima de la obtenida el cuarto trimestre y tiene que ver, sin duda, con el protagonismo de los servicios en el modelo de crecimiento. El viernes pasado, como saben, a través de la encuesta de la PRA de la población en relación con la actividad, ya conocimos el aumento considerable del ritmo de creación de empleo de este 2,2%. 19.600 nuevos empleos y una reducción de 3 puntos de la tasa de paro hasta el 11% en el último año. Este dato es similar al del cuarto trimestre del año 2011, acercándolos, por tanto, al objetivo establecido por el Gobierno del 10% que se alcanzará previsiblemente a lo largo del próximo ejercicio. Joan den ostiralean jakinarazi du enplegu sorreraren erritmoak 2,2 egin zuela gora. 19.600 enpleguaren sorrerarekin eta langabezia tasa 3 puntu egin zuela bera 11 arte. Datu hau 2011ko laugarren hiruhilekoarekin bat etorri liteke. De hecho, también la evolución de la afiliación a la Seguridad Social había alcanzado en junio una tasa del 2,2% interanual, dando muestras de que el empleo no cedía en su velocidad de crecimiento. Estos datos suponen un mayor protagonismo del empleo frente a la productividad, ya que en términos anuales este segundo trimestre arrojaría una variación de la productividad aparente del 0,4%, claramente inferior a la observada como media de la reciente recuperación. La economía va, pues, claramente por encima del escenario previsto y ello debe conducir a una revisión al alza del crecimiento. Ekonomia aurreikusitako egoera gainditzen ari da, eta horrek aurreikusitako hazkundea gorantz berrikustea ekarriko behar du. Como saben, en fechas recientes se ha procedido a una revisión al alza de las cifras de crecimiento en la economía española. Tanto el Banco de España, que lo sitúa en el 3,1%, como el Gobierno en el 3%, han elevado en julio y junio sus previsiones de crecimiento, aunque siguen proyectando un crecimiento más moderado para el siguiente ejercicio del 2,5% del 2,6%. Cuando este avance,
que hoy ofrecemos se convierta en la estimación definitiva de las cuentas trimestrales, el Gobierno vasco revisará también el cuadro macroeconómico de cara a la elaboración de los presupuestos generales para el próximo ejercicio. Y todo apunta a una elevación hasta una cifra cercana al 3%. Ezin dugu emaitzazko zifra aurreratu, baina itxura guztiek arabera 3%tik hurbilago cifra izango da. Tras esta valoración, quiero pasar la palabra al viceconsejero que le explicará, como les decía, detalladamente la situación y las características de nuestra economía del año 2016, último ejercicio completo del que disponemos información. Y posteriormente, si me lo permiten, volveré a intervenir para destacar algunas de las enseñanzas que en este informe nos alumbra en referencia a la política económica que se debe, a mi juicio, implementar a lo largo de la legislatura. Tiene la palabra Alberto. Gracias, eskerrik asko. Egun on danori. Voy a pasar revista un poco al contenido del informe anual de 2016. El informe ha sido elaborado por la Dirección de Economía y Planificación. Nos acompaña aquí el director Jordi Campàs y ha sido coordinado por Xavier Pascual, jefe del Servicio de Coyuntura. Quiero agradecer a todos ellos y al equipo que ha participado en el informe. El informe está disponible en la web del Departamento y también es intención facilitar una presentación, resumen, que facilite el seguimiento de los contenidos del mismo. Respecto a los rasgos generales de la economía, quizá ese es el aspecto menos novedoso porque hemos venido comentando con ocasión de estas comparecencias de avance de cuentas trimestrales cuál era un poco el comportamiento de la economía. Pero por ir muy rápidamente a esos rasgos generales, 2016 fue un año de debilidad en el crecimiento mundial, ¿no? La economía mundial creció el 3,1%. Eso casi es un umbral mínimo para la economía mundial. Por debajo de esa cifra casi se suele hablar de recesión a escala mundial. Por lo tanto, que la economía vasca tuviera un crecimiento similar de esa cifra en un año así es un hecho muy significativo, ¿no? Como saben, se ha hablado siempre del factor de los vientos de cola en referencia al precio de la energía y a mí me interesa destacar muy especialmente el de la política monetaria porque es el que más incertidumbres plantea a futuro y puede estar llamado a cambiar, ¿no? La política monetaria no convencional, como saben, con una panoplia de medidas que ha tenido un impacto enorme en la zona euro y en economías como la española y también la vasca. Tipos cero de interés, penalización de tipo negativo de 0,4% por los depósitos en el Banco Central Europeo, adquisiciones de activos, primero de 80.000 millones mensuales y luego de 60.000, incluyendo también deuda corporativa de empresas y, además de todo eso, también operaciones de refinanciación con financiación negativa a los bancos que cumplían determinados estándares de financiación empresarial. Bueno, todo eso ha tenido un impacto muy grande en la economía. Como hemos dicho, el crecimiento ha sido del 3,1%. Ya anticipábamos en su día que eso representaba que la economía vasca recupera el nivel de Producto Interior Bruto que tenía antes de la crisis. Hay que reconocer que hemos llegado tarde a ese registro, porque en el ámbito europeo eso se produjo hace ya unos cuantos años. Pero bueno, el hecho positivo es que ha tenido lugar. El de la economía española, la recuperación se va a producir a mediados de este ejercicio. Y también podemos decir que en el caso de la economía vasca hemos recuperado también el nivel de la Unión Europea 15 en términos de PIB per cápita y previsiblemente recuperaremos los niveles de PIB por habitante que teníamos antes de la crisis a lo largo de este año 2017. De los rasgos de ese crecimiento, bueno, ya hemos dicho que permitió una alta creación de empleo, un crecimiento del empleo del 1,9%, que significan 16.000 empleos. Nos volvimos a acercar al umbral de 900.000 ocupados en conjunto y, como decíamos, el modelo de crecimiento parecía un modelo virtuoso por múltiples factores, ¿no? Porque era
un modelo que permitía fuerte creación de empleo y al mismo tiempo avance en la productividad, ¿no? Ese 1,9 de crecimiento del empleo daba margen para un crecimiento de la productividad del 1,2, que es significativo en el contexto en el que estamos, porque el modelo era equilibrado también desde el punto de vista sectorial, con crecimiento de la industria y los servicios, ambos en torno al 3%, e incluso dando lugar a una progresiva recuperación de la construcción, con el 1,6%, porque también el modelo era equilibrado desde el punto de vista de la demanda, porque crecía en el consumo y aún un poquito más la inversión, el 3 y el 3,3%, porque no se ha generado un desequilibrio exterior, a pesar de ser una tasa de crecimiento relativamente elevada. Las exportaciones e importaciones han crecido en el entorno del 2,2% y, por lo tanto, el sector exterior ha permanecido neutral respecto al crecimiento. Y, finalmente, porque en términos de precios y costes ha sido un año de moderación y eso ha permitido la continuación de la ganancia de competitividad. Precisamente este tema de costes, competitividad y productividad es uno de los temas que se aborda con más detalle en el informe y que merece la pena destacar con un poco más de detalle. El tema se ha introducido en el informe porque consideramos que es un aspecto muy importante, ya que la enseñanza de los primeros 10 años de Unión Monetaria, precisamente lo que puso de manifiesto es que tuvimos un crecimiento salarial muy por encima del patrón de crecimiento de la Unión Monetaria, de la referencia del 2% de crecimiento de los precios, mientras que la propia Unión Monetaria sí se amoldaba a ese crecimiento del 2%. Incluso había países como Alemania que iban casi a la mitad del ritmo de crecimiento y, por lo tanto, eso nos suponía una pérdida de competitividad durante esa década que va prácticamente desde el lanzamiento de la Unión Monetaria hasta la llegada de la recesión en el año 2009. Bien, pues frente a esa experiencia, en lo que podemos decir hoy en día es que el análisis está hecho en términos de paridad de poder adquisitivo para compararlo con países con distintas monedas, la República Checa, incluso la comparación con Estados Unidos, y en base 2010 podemos decir que los costes laborales hora de Euskadi en ese 2016 en esos términos son de 25 euros hora, un nivel muy similar al de la Unión Europea 15, que es la de los países avanzados, y al de Austria, que han aumentado aproximadamente un 10% desde el año 2008, lo que significa que, frente al relato que hacía de la primera parte de la Unión Monetaria, que ha crecido por debajo de lo que ha crecido en el ámbito europeo los costes laborales. Los costes laborales en la Unión Europea 15 han crecido un 15%, en el conjunto de toda la Unión Europea el 17%, e incluso en países como Alemania más, hasta el 20%. Hoy en día Euskadi tiene esos costes de 25 euros frente al orden de 30 euros Alemania y Estados Unidos. Por debajo están España con 21 o 22 euros hora y la República Checa todavía menos, con 14. Bueno, esto quiere decir que Euskadi ha recuperado un poco vía costes la competitividad perdida. Y por lo que respecta a temas de productividad, la productividad horaria ha vuelto a igualarse con la de la Unión Europea 15. Habíamos perdido un poco de pulso, pero hemos vuelto a igualar a la Unión Europea 15 y a países avanzados como Austria. Nos queda camino por igualar a países como Alemania, que tiene una productividad un 10% superior, y todavía algo más a países como Estados Unidos, que tiene una productividad un 15% superior. Como saben, el concepto que reúne esas dos ideas de costes laborales y productividad es el de los costes laborales nominales unitarios, que resulta un poco del cociente de los dos y que es una medida de la competitividad de precio de la economía. Pues bien, los costes laborales nominales unitarios en la economía vasca han venido mejorando durante todo este periodo, de manera que ya están claramente alineados con los de la Unión Europea 15 y países como Alemania y Austria. Además, en particular, hay que decir que en el caso de la industria manufacturera la evolución ha sido todavía más positiva, porque la reducción de costes laborales unitarios nominales ha alcanzado el 15%
incluso superando la reducción que ha tenido lugar en España, mientras que en Europa se daba un aumento más o menos general de costes laborales unitarios del orden del 5%. En términos, finalmente, de distribución del valor añadido entre salarios y excedente, sí se puede decir que el componente salarial ha venido perdiendo peso, ajustado un poco los salarios por también el componente del salario de los autónomos. Los salarios están entre el 58 y el 59% del valor añadido en estos momentos en la economía vasca. Eso supone en torno a 3 puntos menos que la generalidad de países de la Unión Europea y del propio Estados Unidos. Bien, ese es un poco el retrato de los aspectos de competitividad, productividad, costes laborales. Otro de los aspectos importantes del informe es el relativo al sector público, al que me voy a referir también con cierto detalle. Por comenzar con el sector público, el ejercicio 2016 se cerró con un crecimiento de la recaudación del 2,7%. De acuerdo con las cifras de crecimiento de la economía que hemos comentado, inmediatamente salta a la vista que el 2,7% era un crecimiento bajo. Como saben, eso creó algunos problemas en el ejercicio pasado y hubo una relajación del objetivo de déficit que nos permitió elevar el techo de deuda a final del año para cerrar el presupuesto en los términos en los que estaba diseñado. Hay que decir que por grandes figuras tributarias el IRPF ha ganado 0,5 puntos de peso sobre el nivel que tenía previamente a la crisis. El IVA ha recuperado más o menos el nivel que tenía y el impuesto de sociedades ha pasado del 3% al 1,5% respecto al nivel previo de la crisis. Si comparáramos en términos internacionales respecto a la media europea estos niveles de los 3 principales tributos, sin perjuicio de que el Eustat haga un análisis de presión fiscal que espera publicar en el otoño más completo y metodológicamente homogéneo con el ámbito europeo, sí que podemos avanzar que en el caso del País Vasco la presión fiscal del IRPF es del orden de 6,8% del Producto Interior Bruto, mientras que en la Unión Europea es del orden del 9,4%, en España es del 7,4%. En términos de IVA estamos más o menos en la media europea y tenemos una presión superior a España y, finalmente, en sociedades que, como decía, estaban en el entorno del 1,5, estamos un punto por debajo de la Unión Europea y de España. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, todo esto quiere decir un poco que, tratándose de 3 tributos que son pilares del sistema recaudatorio, que en lo que se refiere a las cuentas públicas, pues suponen una presión clara, porque el Gobierno vasco en 2016 contaba con medio punto menos del Producto Interior Bruto de lo que tenía antes de la crisis en términos de recursos sobre el Producto Interior Bruto. Además de eso, lógicamente, por el lado de los gastos, el comportamiento de los servicios públicos ha seguido su comportamiento natural. La sanidad y la salud y la educación, como grandes rúbricas, continúan su ritmo de crecimiento. Además, ha habido el comportamiento de otras prestaciones, como la RGI, que han jugado el papel de estabilizador automático durante la crisis y que han tenido un fuerte aumento para compensar los problemas del desempleo y de las personas que se han quedado sin recursos. Y esto ha determinado que se haya generado un déficit. El déficit, como saben, al principio fue altísimo. En el año 2009 era del 3,8% del Producto Interior Bruto. Se recondujo muy rápidamente hasta el 1% y en este año 2016, del que estamos dando cuenta, se cerró con un 0,62%, para ser precisos, que parece ser que será la cifra definitiva que se hará pública después del verano. Ni que decir tiene que esos niveles de déficit, como ha venido siendo norma en el Gobierno, han cumplido los requerimientos de estabilidad. También hay que decir que ese ajuste fiscal que decía, en esa situación de debilidad de ingresos, ha sido posible en parte también por sacrificio de las rentas salariales individuales
y también porque la consolidación fiscal se ha hecho en parte también por el ajuste en los gastos de inversión, ¿no? Esto no es nuevo, ocurrió en los años 90 cuando tuvimos que ajustar las cuentas para el acceso a la Unión Monetaria. Pero bien, aparte de eso y de que el Gobierno tiene déficit, tengo que decir que el conjunto de la Administración autónoma tiene casi una posición de equilibrio. En este año 2016 tiene un pequeño déficit de 0,1%. ¿Por qué es esto? Porque el conjunto de diputaciones forales y corporaciones locales presentan un superávit casi en términos equivalente al déficit que presenta el Gobierno. Es importante señalar también a futuro, y ese análisis se contiene en el informe, que estamos estimando que el crecimiento potencial de la economía vasca a medio y largo plazo estaría en estos momentos en el entorno del 2%, lo cual quiere decir que en estos momentos estamos creciendo por encima del nivel potencial, que es lo que en términos económicos se identifica como una brecha de producción positiva. Crecer por encima del potencial. Crecer por encima del potencial quiere decir que si ajustáramos el déficit real a esos términos de crecimiento, que deberíamos hacerlo, en el horizonte que estamos contemplando del 19-20 vamos a ir a una consolidación fiscal con desaparición del déficit. El déficit sería ya cero, pero en términos de ajuste por el crecimiento potencial de la economía, que es el concepto que se utiliza con el nombre de déficit estructural, todavía seguiría existiendo. Habría un déficit estructural de 0,2 puntos del Producto Interior Bruto. Este es un aspecto importante cuando luego se plantea la política presupuestaria general. Y por cerrar ya el comentario del informe con estos aspectos que nos han parecido más relevantes, algunas referencias al ámbito de la financiación. Todos tenemos en mente cómo la gran recesión ha sido un periodo de enorme expansión del crédito y el endeudamiento. En el caso de la economía vasca, entre el año 1995 y 2010, para generar el mismo Producto Interior Bruto, se duplicaron los niveles de crédito. El nivel de crédito en términos de Producto Interior Bruto en ese año 2010 era del 128% del Producto Interior Bruto. Desde entonces se ha producido un desendeudamiento que ha llegado hasta el 100% en este año 2016. Este desendeudamiento ha sido protagonizado por familias y empresas porque el sector público todavía ha seguido aumentando un poquito, bueno, un poco no, sensiblemente su nivel de crédito. Lo que pasa es que tiene una cuota pequeña en ese 100%. En ese año 2016 el crédito del sector público es del 10% del Producto Interior Bruto. Por dar algunos datos del Gobierno, el año 2016, estrictamente en términos de Gobierno, cerró con una deuda de 8.765 millones. Si eso lo extendemos al perímetro de consolidación que se tiene en cuenta en la legislación y las normas de estabilidad, nos sitúa en cifras que se acercan ya, que superan los 9.000 millones y que en este año 2017 alcanzarían un máximo del 14,7%, pero que estimamos que va a descender hasta el 13,2% ya en el año 2020. Con ese 13,2% estaríamos muy cerca del objetivo de referencia de la Ley de Estabilidad, que es el 3%. Prácticamente creo que podemos ser una de las comunidades autónomas que mantengan una posición de las, no sé si de las pocas o casi la única, no sé si puede ser la Comunidad de Madrid el otro caso, que se acerquen o que puedan acercarse al cumplimiento de ese objetivo. Finalmente, también para concluir, el crédito al sector privado, que ha estado en términos negativos, como digo, parte de ese desendeudamiento ha sido por la evolución negativa del crédito a familias y empresas, se ha empezado a reactivar el último año levemente con un crecimiento del 1,8% en este año 2016. El crédito, los préstamos vivienda de las familias han crecido el 10%, no tanto como en 2015, pero todavía a un ritmo importante. Y también hay que decir respecto a las familias han visto cómo su patrimonio descendía notablemente debido al peso de la vivienda y a la devaluación que ha experimentado la vivienda, el valor de la vivienda, pero las familias también han reaccionado duplicando su nivel de ahorro
entre 2008 y 2016, ¿no? Un poco un ahorro-precaución después de la experiencia de exceso de crédito y de endeudamiento de la Gran Recesión. Y finalmente también, con datos de 2016, decir que se han reducido considerablemente las desigualdades hasta el punto de que las desigualdades empeoraron hasta 2014. Entre 2014 y 2016 ha habido una mejoría considerable. Casi se han vuelto a recuperar los niveles de desigualdades previos a la crisis. Falta un poco, tanto en términos de índice de Gini de desigualdad como el índice 80-20 que también se utiliza. Y, bueno, esto ha tenido que ver, como se explica, con la publicación de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales, con el papel de la renta de garantía de ingresos. Y, bueno, por mi parte, nada más, estas eran un poco las notas del informe anual que quería destacar. Así que el consejero tiene de nuevo la palabra. Es que ricasco, Alberto. Como os decía antes, a modo de conclusión, quisiera hacer una serie de reflexiones. Y además creo que algunas de ellas hay que hacerlas incluso sin complejos, ¿no? Por eso me atrevería a señalar que, como se ha citado ya, que Euskadi es hoy un país competitivo en el contexto europeo y mundial. Es una economía con un alto nivel de PIB por habitante en torno a los 30.000 euros, medidos, como se ha dicho, en términos de paridad de poder adquisitivo de la Unión Europea a 15. El nivel es similar, pues, a la Europa avanzada, aunque es cierto que hay países como Austria o Alemania que están 10 puntos por encima, o Estados Unidos incluso un 30%. Euskadi herrialde lehiakorra da Europan eta munduan. Pero, aunque hay camino por delante, por la diferencia que les decía con Alemania y Estados Unidos, por ejemplo, también hay una historia de éxito por detrás. Y no lo tenemos que olvidar. En el año 95 estábamos en el 81% de la Unión Europea a 15% y logramos converger en el año 2006 hasta el 100%. Después, la gran recesión nos ha golpeado fuerte, pero nos hemos vuelto a recuperar hasta esos niveles. Tampoco quisiera trasladarles con esto una sensación triunfalista, pero creo que a veces poner las cosas en su sitio o la autoestima y poner en valor, como les decía, algunos datos es también importante. Esta realidad, desde luego, no oculta tampoco la realidad del paro, que está en el 11%, en el caso de los jóvenes en un 30%, la falta en el año 2016, como se ha dicho, de 86.000 empleos para alcanzar las cifras previas a la crisis, la temporalidad, la pobreza, que en parte se ha paliado también con las políticas que se han llevado a cabo desde el Gobierno. Son realidades, desde luego, que todavía son importantes, que hace falta hacerles frente y superar, y el Gobierno está en ello. Por otra parte, quisiera recordar que ya en el mes de enero avanzamos una reflexión, hoy compartida también por algunas instituciones y otros analistas políticos, ¿no?, sobre la conveniencia de una recuperación salarial y que el informe confirma la solidez de aquella recomendación. A veces se ha creado una polémica en torno al carácter general de la subida salarial. Desde luego no está en mi ánimo polemizar, no lo pretendo en absoluto. Sin embargo, es claro que una subida salarial no tiene por qué ser universal. Evidentemente hay empresas en dificultades y realidades muy diferentes, pero sí debe ser general. El aumento del empleo y los salarios son los factores, como saben, determinantes del consumo y, por lo tanto, de la demanda y del crecimiento. Estamos hablando, por lo tanto, de futuro. Es el círculo virtuoso que puede hacer crecer la economía y que perdure en el tiempo. Y es lo que debemos impulsar, un crecimiento que genere riqueza y que, a su vez, genere empleo. Enpleguaren eta soldaten igoera kontsumoaren ezaugarri garrantzitsu eta erabakitzaileenak dira, eta arrazoi horregaitik eskaintza eta hazkunde ekonomikoarenak ere. En un contexto de alto crecimiento y de eliminación del déficit, el sector público tampoco puede seguir postergando sin medida la recuperación de los salarios públicos y de la elevación general de los niveles de inversión. Es cierto que en las administraciones públicas los aumentos salariales vienen determinados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero hay camino para las mejoras y las tenemos que explorar en el marco de las disponibilidades. Como además hay que pensar también
en acabar con el déficit estructural, como explicaba antes el viceconsejero, está claro que tenemos que recabar un mayor empuje de los ingresos públicos, que, subrayo, no van a llevar a nuestro sector público a una dimensión en términos del PIB que no tuviera antes de la crisis. Nunca lo hemos planteado ni lo hemos pretendido. Lo que planteamos es un escenario presupuestario normativo que sustente mayores ingresos que no tendrán efecto en la demanda de consumo y de inversión, pero que servirán para financiar un programa de gasto, de mejora de servicios públicos y de niveles de inversión que tanto han sufrido a lo largo del último decenio y que, además, servirán para elevar el nivel de crecimiento real de la economía. Esta es una reflexión, esta es nuestra responsabilidad como Gobierno, está en nuestro programa de Gobierno, como ustedes saben, y es también nuestra voluntad. Por mi parte, nada más, eskerrik asko. Si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a atenderles gustosamente. ¿Está todo claro? No, lo que estaba comentando, y en función del calendario en que nos encontramos, que supongo que ya habrán realizado algún tipo de estudio previo en relación a los presupuestos del País Vasco de cara al año 2018, en función de lo que tanto usted como el viceconsejero han comentado, ¿nos encontraríamos esta vez sí con unos presupuestos expansivos? Bueno, primero hay que hacer los números. Estamos en una fase muy previa, ¿no? El pistoletazo de salida y los datos más significativos los solemos tener a mediados de octubre, que es cuando se reúne el Consejo Vasco de Finanzas y hacemos las previsiones de ingresos para el próximo ejercicio, ¿no? Yo creo que hasta entonces es complicado aventurar nada. Pero bueno, expansivos, tenemos también unas limitaciones que nos impone la regla de gasto, que sí, que tampoco muy expansivos no creo que vayan a ser. Lo que sí queremos dar, como les decía, era cumplimiento a nuestros compromisos de programa de Gobierno. Sí nos gustaría que efectivamente la inversión, por ejemplo, se fuera recuperando al margen de otros compromisos que ya están en el propio programa, del crecimiento de la inversión en materia de innovación, etcétera, ¿no? Pero todavía para avanzarles cifras de cuál puede ser el crecimiento de los presupuestos, yo creo que es demasiado pronto. Usted ha hecho una referencia concreta a un aumento en el gasto para la mejora de los servicios públicos y tanto usted como el viceconsejero han sido muy reiterativos en la importancia de un aumento en la inversión. Esto solo se consigue respecto a presupuestos anteriores, aumentando las partidas destinadas a estos. Evidentemente, siempre hay también posibilidades de reasignación, pero creo que la inversión debe ser un objetivo importante. Ir recuperando la inversión, no a las tasas del pasado, pues será muy complicado hacerlo esta legislatura, pero sí creemos que es importante ir recuperando los niveles de inversión, ¿no? Pero insisto, yo creo que en este momento hablar de cifras concretas o tasas de crecimiento sería un poco aventurado. Tenemos que esperar a la variable fundamental, que es la recaudación de las diputaciones forales. Y de ahí, bueno, las aportaciones de las diputaciones al Gobierno vasco, y eso se sabrá a mediados de octubre. Y hay otra variable en los presupuestos, que son los ingresos. Y también usted ha hecho referencia a la conveniencia de que se aumenten esos ingresos sin afectar a términos como el de la productividad. Yo quisiera saber hasta qué punto usted tiene conocimiento de los esfuerzos políticos que ya se están produciendo precisamente para buscar un consenso político de cara a presentar una reforma del sistema tributario vasco, esas 3 normas fiscales de cada territorio, y cuáles serían los criterios que el Gobierno vasco estaría dispuesto a defender como normas, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes han dado algunos datos, ¿no? Por ejemplo, esa variabilidad en el porcentaje de algunos de los impuestos sociales, en el peso que tenían dentro de los ingresos fiscales en años anteriores respecto a lo que suponen ahora. Sí, bueno, como usted se imaginará, nosotros, por supuesto, que estamos trabajando y estamos al tanto con el resto de las instituciones y estamos pues estudiando, ¿no?, las medidas que se puedan adoptar. Por lo tanto, yo ahora mismo no le puedo desvelar nada. Estamos tratando de llegar entre las instituciones a un acuerdo, pues que nos genere a todos suficiencia financiera, como se dice, para financiar las políticas públicas, y también tratando de preservar, ¿no?, la competitividad de nuestras empresas. Bueno, esos dos objetivos que son genéricos, que están desde el principio, trataremos de cumplirlos, pero para ello yo creo que lo importante es llegar a un consenso entre las instituciones, y en eso estamos. ¿Y qué impuestos se van a tocar? ¿Va a ser una reforma o solo van a ser retoques? Yo ya no sé lo que son retoques, no sé lo que son reformas. Yo creo que esto habría que ir a mirar primero a los diccionarios, ¿no? Porque cuando digo yo que lo que algunos plantean son retoques y lo que otros plantean supuestamente
son reformas, pues no lo sé, pues llámenle X, ¿no? Pero yo creo que en todo caso serán aquellas modificaciones que sean necesarias y suficientes para satisfacer los objetivos que le he comentado. Sí, respecto a la política de los salarios, han dado también un dato, que es el de 25 euros coste laboral por trabajador y ese margen de mejora en relación con la UE 15. Ese incremento que usted está planteando entre lo general y universal, que tampoco sé muy bien cuál es la diferencia entre general y universal, ¿tendría como referencia ese coste de hora de la Unión Europea? ¿Se podría elevar entonces esta cifra? Yo creo que ha comentado el viceconsejero que efectivamente uno de los factores de competitividad precisamente ha sido la caída de los gastos laborales unitarios, ¿no? en el marco europeo. Y eso entendemos que es una cosa positiva. Otra cuestión es el debate también de los salarios. Yo creo que hay margen, efectivamente, en el marco europeo para que eso se produzca. También es verdad que las subidas salariales deben efectuarse en el marco de las relaciones laborales entre empresas, sindicatos o trabajadores. Es decir, yo creo que ahí no creo que debamos entrometernos en esa cuestión. Lo único que yo le decía era que habiendo margen también en el marco europeo, desde el ámbito de las posibilidades que da el crecimiento de la productividad que habiendo esos márgenes, ¿no? Yo creo que una recomendación en este sentido sería positivo para el conjunto de la economía. Y eso es lo que he intentado trasladar. Creemos que eso sería bueno para que crezca la economía, que a su vez generaría más empleo y entraríamos, lo que decía antes, en un círculo virtuoso. Yo creo que esa es un poco la gran ventaja de crear empleo y aumentar los salarios. ¿Y cuál es la diferencia, disculpe, entre universal y general? Bueno, universal sería todo el mundo. Yo he hecho una referencia que hay empresas, se pueden dar situaciones, empresas y tal, que pueden tener un problema, evidentemente, ¿no?, para subir los salarios. Entonces, lógicamente, cada uno adoptará las medidas en el marco de su propia realidad. No se trata de forzar en contra de lo que es obvio. Es decir, una empresa que tiene problemas le va a costar seguramente tomar estas decisiones, ¿no? Posiblemente lo razonable además sea que no las tome. Bueno, dado ese gehiago, eskerrik asko. Eta hurrengo arte. Da ondo paseo porrak,